Ahora sí, está bien. Ahora sí. Sí, gracias. Bueno, voy a hablar sobre estructura entonces del infinito, sobre el complejo de Barzel, que es un trabajo que hicimos con María Julia Redondo, que terminamos hace poquito. Bien. Durante toda la charla vamos a trabajar con un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0, y cada vez que diga álgebra me voy a referir a una K-álgebra asociativa de dimensión finita. Nos vamos a concentrar, como vieron hablaba del complejo de Barzel, entonces nuestras álgebras nos vamos a interesar en álgebras monomiales, y como estamos sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, podemos pensar, salvo equivalencia morita, que nuestra álgebra está presentada por un quiver con relaciones, y de relaciones que van a ser monomiales. La motivación que nos llevó es, sabemos que cuando tenemos el complejo de Hochschild, tenemos un corchete que todos conocen, que es el corchete de Herzenhaber, y con la graduación dada por el complejo, que en verdad este 1 dice que le tenemos que cambiar el grado, subirlo en 1, y ahora lo vamos a hacer un poquito más explícitos de cómo lo hacemos, y el diferencial tenemos una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. Esto es que el corchete cumple Jacobi, es antisimétrico, respetando el grado, y que se comporta bien con el diferencial. Esa estructura, nosotros quisiéramos pasarla al complejo de Barzel. El complejo de Barzel es más eficiente cuando queremos hacer cuentas y con álgebras particulares, entonces nos gustaría tener una estructura similar de este otro lado, en el complejo de Barzel. Entonces uno diría, bueno, paso el corchete, tenemos morfismos de complejos entre el complejo de Hochschild y el complejo de Barzel, María Julia con Lucrecia Román los describieron explícitamente, entonces uno diría, bueno, puedo pasar de un lado a otro, pero ¿perderé algo cuando paso el corchete, si quiero pasar un corchete? Y la respuesta es que sí, que se pierde, que en general no tenemos una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada, ya que el corchete que podemos definir no va a cumplir Jacobi, perdemos que cumpla esas cosas. ¿Y qué tan lejos estoy? Tan lejos no puedo estar de tener una álgebra de Lie diferencial graduada, porque sabemos que a nivel de cohomología sí tenemos una estructura buena. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa generalización de álgebra de Lie diferencial graduada? Es lo que llamamos álgebra de Lie infinito, lo que se llama. Que ahora, más adelante, vamos a ver la definición. Bien, ¿y por qué nos motivan estas estructuras? Que una de las cosas que nos motivan a estudiar estas estructuras es los elementos de Marquardt-Cartan. Cuando uno quiere estudiar las deformaciones de álgebras sobre un anillo, el anillo de series formales con una variable t, k de t, sabe que están relacionados uno a uno, que uno los puede conocer estudiando los elementos de Marquardt-Cartan. Y los elementos de Marquardt-Cartan son elementos que cumplen de grado 1, entonces necesitamos una graduación, y que cumplen una ecuación de Marquardt-Cartan que nos relaciona el diferencial con el corchete, cuando tenemos una álgebra de Lie diferencial graduada. Es decir, que esta estructura que queremos estudiar es la que nos permite definir los elementos de Marquardt-Cartan, darnos cuenta cuáles son. Y esto se puede generalizar, está generalizado para estructuras L infinito en lugar de Lie. Bien, entonces eso es lo que queremos hacer. Estudiar la estructura, definir la estructura L infinito en este complejo, y ver qué podemos decir de elementos de Marquardt-Cartan cuando ponemos algunas hipótesis sobre el álgebra. Bien, vamos entonces a la definición de álgebra de Lie diferencial graduada. Una álgebra de Lie diferencial graduada es un espacio vectorial graduado, Z graduado L, y tenemos, la palabra Lie nos dice siempre que hay un corchete, que el corchete, como es graduado, tiene que respetar la graduación, en este caso va a ser de grado 0, es decir que a algo de grado n, a un elemento homogéneo de grado n, cuando lo corcheteo con un elemento homogéneo de grado m, quiero que me dé un elemento de grado n más m, que sea bilineal, que sea graduado antisimétrico, que es esta primera ecuación que figura acá. ¿Sí? Si uno se olvidara siempre de los grados, tiene la definición de álgebra de Lie, ¿no? Que sea antisimétrico, acá aparece esta graduación que tiene que ser compatible con la graduación, y que satisface la ecuación de Jacobi. Esta ecuación de Jacobi, otra vez, es la
que aparece en álgebra de Lie, en la definición de álgebra de Lie, si nos olvidamos de los grados. Bien, bueno, no lo dije, pero poner barra A barra es el grado de un elemento homogéneo A. Bien, entonces hasta acá, si tenemos hasta acá, tenemos la definición de álgebra de Lie graduada. Pero aparece la D acá, la de diferencial. Bien, entonces, ¿qué le pedimos? Que haya un diferencial, que va a ser una aplicación lineal de L en L de grado 1, es decir, que un elemento de grado n me lo lleva a un elemento de grado n más 1, que sea una derivación respecto al corchete, ¿sí? Al corchete que acabamos de definir, y que sea un diferencial, es decir, que al cuadrado sea 0. Esa es la definición de álgebra de Lie diferencial graduada, y el ejemplo que tratamos, que va a ser el que nos aparece y que conocemos muy bien, es el de el complejo de Hodgkin. Entonces, vamos a considerar el complejo de Hodgkin, pero con el grado cambiado. Es decir, que si tengo una n cocadena, lo voy a considerar de grado n-1. Eso nos va a arreglar la graduación del corchete. Entonces, si tengo una n cocadena y una m cocadena, quiero aplicar el corchete, que quiero que sea de grado 0, entonces me tiene que dar una n-1 más m-1, es decir, una n más m-2 elemento, que es una n más m-1 cocadena, y lo vamos a definir como la mayoría lo debe haber visto alguna vez, este es el producto de Herzenhaber, y el corchete de Herzenhaber lo vamos a definir como el conmutador graduado respecto de este producto, ¿sí? Entonces, como dijimos, respeta el grado, el corchete es de grado 0, y se puede probar que cumple Jacobi, que es antisimétrico, y que se comporta bien con el diferencial del complejo. ¿Sí? Con el diferencial del complejo es una derivación respecto a ese corchete. Entonces tenemos en el complejo de Hodgkin una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. Bien. Ahora queremos pasar a pensar en el complejo de Barsel, que es un poco más chico, entonces es más manejable, y a la hora de hacer cuentas conviene muchas veces usar este. Entonces, para calcular la cohomología, por ejemplo. Entonces, vamos a definir qué son estos espacios. Bien, entonces AP0 va a ser, ya fijamos para A una presentación por Quiver y relaciones. Entonces, AP0 va a ser los vértices del Quiver. AP1 van a ser las flechas. AP2 va a ser un conjunto minimal de relaciones. ¿Sí? Y después, APN, cuando n es mayor o igual que 3, va a ser el soporte de n concatenaciones. ¿Qué es eso? Supongamos que tenemos un camino aquí y que cada una de estas flechas es una relación en este conjunto R. ¿Sí? Las vamos a concatenar ¿cómo? Vamos a ver dos relaciones que se superponen. Empiezo con la primera. Ahora quiero ver todas las que se superponen con esta, tomo la que empieza primero. ¿Sí? Tomo la que empieza primero y que se superponga. Ven que ahí se concatena bien. Bien. Después tomo la tercera, tiene que superponerse con la segunda, no superponerse con la primera, y de todas las que cumplen eso, tomo la que empieza primero. ¿Sí? Entonces tengo una buena definición, tengo una manera de hacerlo. Y por ejemplo, en esta, que tenemos 4 relaciones concatenadas, va a ser para nosotros unas 5 concatenaciones. Entonces, AP5 va a estar en AP5 el soporte, es decir, el camino que tengo que recorre esta concatenación de relaciones. Bien. Entonces, la resolución de Barsel va a estar dada por, el diferencial no lo voy a describir, pero va a estar dada por estos espacios, y cuando aplico el funtor hom lugar A, obtenemos el complejo de Barsel, que igual que antes, le vamos a cambiar el grado para que nos funcione bien, sea coherente con la graduación que le dimos al complejo de Hodgkin. ¿Por qué le pones el signo al diferencial? Bien, este signo al diferencial es para que se corresponda con el diferencial que aparece acá y que se comporta bien con la graduación. ¿Sí? Hay que tener cuidado, y para que después le vamos a pedir que sea antisimétrico. ¿Sí? Okay. Para que me cumpla la ecuación de la antisimetría. No cambia nada ponerle un signo, entonces
es con el signo que lo vamos a utilizar. Bien. ¿Qué es una contracción? Una contracción o un Strong Deformation Retract, que lo vamos a llamar SDR Data, va a ser un diagrama de esta forma donde tengo B y C son complejos de cocadenas. C le voy a pedir que tenga una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. F y G van a ser morfismos de complejos. Y H va a ser una contracción homotópica. Es decir, que le vamos a pedir que hacer G y después F sea la identidad, y hacer F y después G no es la identidad, pero que sea homotópico a la identidad utilizando este H. El H le vamos a pedir que tenga grado -1 respecto a la graduación que tiene esta álgebra de Lie diferencial graduada, y además le vamos a pedir estas ecuaciones que están en amarillo, que son algunas propiedades de nulidad que uno las puede pedir, y Webjam al menos, él al menos lo prueba, me parece que quizás en otro lado también, que si uno no las tuviera y tiene todo lo anterior, es decir, tiene B, C, F, G y H que cumplen estas ecuaciones, uno reemplazando, no sé si se ve bien el azul, uno reemplazando el H por un H tilde de cierta forma, el H tilde sí cumple las ecuaciones en amarillo. Entonces directamente nosotros se las podemos pedir. Podemos suponer que nuestro H cumple con esas ecuaciones. Bien, eso para nosotros va a ser una SDR data. Bien, en nuestro caso, como queremos pasar la estructura de álgebra de Lie diferencial graduada que tenemos en el complejo de Cauchy al complejo de Bartel, esta va a ser la SDR data que queremos armar. Acá tenemos el complejo de Cauchy, que ya dijimos que es una álgebra de Lie diferencial graduada. Acá tenemos el complejo de Bartel que recién describimos, también con el grado cambiado. F y G van a ser los morfismos de complejos que están descritos explícitamente por Redondo y Román, por María Julia y Lucrecia. Y vamos a necesitar, que todavía no lo tenemos, esta homotopía H. Bien, entonces esta H que cumpla todo esto es lo que queremos, todavía no, en un ratito lo vamos a ver. Bien, ¿por qué nos interesa este planteo? Está probado en varios lugares, pero una buena referencia es esta, que Wolfgang Stashev, creo que es en 2002, prueban que si tengo una SDR data con C, una álgebra de Lie diferencial graduada, uno puede darle a B una estructura L infinito, que es lo que nosotros queremos. En la filmina anterior queremos armar ese SDR data para poder pasar la estructura L infinito. Esto se sabe, ellos lo hacen utilizando teoría de perturbaciones. ¿Qué es lo que hacen? Ellos, en vez de definir los corchetes del álgebra de L infinito, pasan a coderivaciones, es decir, pasan a estudiar coálgebras y coderivaciones, y pueden hacerlo muy lindo y muy limpio, sacar que tiene una estructura L infinito. Aunque a la hora de después hacer las cuentas, uno tiene que trabajar un poquito más para recuperar el corchete. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Dar explícitamente, teniendo la SDR data, si bien ya sabemos que existe, nosotros lo queremos dar explícitamente, sin utilizar teoría de perturbaciones, sin pasar a coderivaciones, sino construir la estructura, los corchetes que me den la estructura de L infinito de este lado. También Lodé y Ballet en el libro, por ejemplo, también demuestran esto utilizando operats, es decir, ellos tienen un contexto un poco más general, y es lo que llaman teorema de transferencia homotópica. Uno lo puede encontrar en varios lugares, como o pasar estructuras A infinito, L infinito de un lado para el otro, utilizando otras cosas. Bueno, hablé mucho de estructura al infinito y no dije lo que era. Vamos a definirlo. La estructura al infinito, como ahora vamos a ver, es una generalización de la estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. Es decir, tengo un espacio Z graduado, igual que antes, y tengo aplicaciones. Ahora tengo una colección, no tengo solo dos, como era en el caso anterior, que era un diferencial y un corchete, sino que tengo LNs, que todo el tiempo yo los voy a llamar corchetes, porque son una generalización, ¿no?
Bien, entonces tengo aplicaciones que van de n copias de L en L, de grado 2 menos n, que sean lineales y que satisfagan estas dos ecuaciones. En verdad, con estas ecuaciones, la primera, lo que me dice es que cada Ln es antisimétrico, y aquí van a aparecer los grados. Cuando tenía 2 no tenía problema, la única permutación que tengo es dar vuelta a 2 elementos, aquí van a aparecer todas las permutaciones. Y este es el signo de Consul antisimétrico, no importa, lo que nos importa es que es un signo que se relaciona con la graduación, se comporta bien con la graduación. Y la segunda es la ecuación que nos generaliza Jacobi. Bien, supongamos, veamos, porque esto es una generalización. Pensemos en L1. L1 va de L en L, ¿sí? Igual que iba nuestro diferencial. De L en L de grado 2 menos 1, de grado 1, igual que era el diferencial. La primera ecuación, cuando pongo n igual a 1, me dice que, como no tengo ninguna permutación, no me dice nada. Y la segunda ecuación, cuando pongo n igual a 1, fíjense que tengo los i más j que me den 2. Es decir, la única posibilidad es que i y j sean 1. Entonces, si uno escribe esta ecuación, le queda simplemente que L1 al cuadrado sea 0. ¿Sí? Que era la condición que le pedíamos. A ver, acá, no. Acá, ¿sí? Le pedíamos al diferencial que al cuadrado sea 0, que sea de grado 1, y nos falta esta ecuación, ¿no? Nos falta que sea una derivación respecto al corchete. Bien. Pasemos a L2. La primera ecuación, cuando pongo L2, lo que me dice es que sea antisimétrica, graduada antisimétrica, nada más que eso. Y ahora vamos a la segunda ecuación. Si ponemos n igual a 2 en esta ecuación, fíjense que tenemos que i más j sume 3. Entonces la posibilidad es que sean 1 más 2 o 2 más 1. Entonces puedo escribir esa ecuación y me va a dar exactamente que L1 sea una derivación respecto a L2. Y por último, si ponemos n igual a 3, acá, tenemos que i más j sume 4, es decir, que podemos hacer 3 más 1, 1 más 3 o 2 más 2. Y lo que, si uno escribe estas ecuaciones, le va a quedar Jacobi, que cuando hago L2 y L2, es decir, la relación de ser el corchete de un corchete, igual a, en vez de a 0, me va a quedar a una ecuación que relaciona L1 y L3. Bien, ¿eso qué quiere decir? Si yo pongo que los Ln a partir de 3 sean nulos, es decir, que los únicos no triviales sean L1 y L2, acá me queda que Jacobi igual a 0, es decir, me queda Jacobi, y me recupero exactamente la definición de álgebra de Lie diferencial graduada. Entonces, esta estructura que describimos es una buena generalización. Bien, un morfismo L infinito débil va a ser un morfismo de álgebras de L infinito. Va a ser una colección, entonces, de aplicaciones de grado 1 menos n que cumplen una serie de compatibilidades que quiere que esas compatibilidades van a hacer que me lleven bien, me relacionen bien los corchetes de mi estructura L infinito de L con, en este caso, porque es el que nos interesa, le puse con el corchete del álgebra de Lie diferencial graduada de este lado. Bien. Entonces, volvemos a lo que queríamos. Tengo una SDR data. Tengo C, que tiene una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada, y quiero definir una estructura L infinito en B. Es decir, que quiero definir, por lo que dije antes, quiero definir aplicaciones Ln que vayan de n copias de B, en este caso en B, y que sean de grado 2 menos n. Bien, entonces las vamos a definir, van a ser estas Ln que pongo acá. Estas Bn nos van a servir va a ser una aplicación que a la hora de las pruebas y de la definición recursiva la vamos a utilizar, después no aparece en ningún lado. Y phi n va a ser mi morfismo L infinito entre B y C, que tiene que extender a G. Bien, entonces, las vamos a definir recursivamente. En L1 dijimos que era el diferencial que uno quería. Entonces queremos que el L1, que va de B en B, sea el diferencial que tengo en este complejo. Este era un complejo de cocadenas.
como quiero que phi sea un morfismo L infinito que extienda al morfismo G, phi1 tiene que ser G. Y vamos a definir V1 igual a 0. Bien, uno que querría definir en el corchete acá. Si uno le dieran, definirme un corchete de dos elementos, es decir, que vaya de B tensor B en B acá, lo que uno primero se le ocurre es decir, bueno, ¿qué hago? Me mando los dos elementos mediante G al lugar donde sí tengo un corchete, les aplico el corchete y los devuelvo con F. Entonces vamos a definirlo así, es lo que quiero. ¿Sí? Quiero que cumpla eso porque es lo natural para hacer así. Entonces vamos a definir como esta aplicación auxiliar, vamos a hacer que sea mandar con G a los dos elementos y aplicarles el corchete. ¿Sí? Entonces después, el corchete que queríamos va a ser eso mismo, y después traerlo con la F de vuelta, y el morfismo phi2 va a ser lo que dijimos, es decir, otra vez, llevarlos a aplicarle el corchete, pero como quiero que sea de grado 1 menos n, bueno, le aplico la homotopía para bajarle el grado. Y le quiero bajar el grado para que sea coherente con la graduación que uno quiere. Y uno de esto lo puede hacer recursivamente en todos para n mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando quiero un Bn que vaya de n copias de B en C, bien, parto estas n copias en 2 de todas las maneras posibles, y a cada una de esas las mando con los phi sub t y phi n menos t, que tengo porque estoy definiendo recursivamente, y les aplico el corchete de este lado. Y el ln va a ser hacer eso y traerlo de vuelta con la f. Bien. Entonces ya tenemos definidos los ln y los phi n que queremos que nos den lo buscado. El teorema nos dice, el teorema que probamos con María Julia, es que estas aplicaciones, como las definimos recién, dan una estructura L infinito, es decir, cumplen todas las compatibilidades y las ecuaciones que requiere, y phi n es el morfismo buscado. No voy a contar nada de la prueba, es hacer cuentas, son 6 o 7 páginas de las cuentas, de ver que cumplen todas las ecuaciones, y lo que más nos llevó, yo creo, es ver que los signos están bien, ¿sí? Aparecen estos signos de COSUL todo el tiempo, y aparecen muchos signos compatibles con la graduación. Bien, pero fíjense que acá yo no hablé del complejo de Barcel, ¿sí? Hablamos de tener una SDR data en general. Bien, ahora lo que nosotros queríamos, que esos LN y todo, definirlos para el complejo de Barcel. Pero cuando lo hicimos, estaba muy bien, tenemos el G, tenemos el F, tenemos el complejo de cocadenas y tenemos la álgebra de diferencial graduada. Pero nos faltaba, para que sea una SDR data, este H definir. Bien, entonces vamos a definir el H. Vamos a definirlo a nivel de resoluciones. Primero, entonces, defino el H recursivamente, que va de la resolución de bar en sí misma, cambiando el grado, del grado que corresponde. Acá va a ser de grado 1, recuerden que la que queremos es de grado menos 1. Y está definido utilizando los F y G que conocemos, las anteriores, es decir, que es recursiva, y esta Sn es la que está definida que a X lo mando a 1 tensor X. ¿Sí? Bien, entonces definida así, uno puede probar que esto es una homotopía, me da que Fg es homotópico a la identidad, y como acá estamos a nivel de resoluciones, quiero pasar al complejo de cocadenas, utilizo esta relación. Y una serie de lemas que probamos, vemos que H cumple con todas las ecuaciones que necesitamos para que sea una SDR data. Que las recuerdo que tengo no solo que sea una homotopía, sino que también probamos que cumplen estas condiciones de nulidad. ¿Sí? También las probamos, si no uno podría cambiar el H, pero no es necesario. Ya con este que dimos es el que queremos, el bueno. Bien, entonces el teorema ahora nos quedó que las aplicaciones LN que definimos recién nos dan una estructura al infinito para el complejo de Barcel. Y phi n es un morfismo que extiende al morfismo de complejo G. Bien, ahora vamos a pasar entonces a hacer algunas cuentas en algunas álgebras monomiales.
o en algunos tipos vamos a restringir un poco nuestra atención, y para eso doy un poquito de notación primero, solo una cosita. Recuerden que tenemos una concatenación, por ejemplo, habíamos dicho que era el camino que recorría esta 5 concatenación, ese es el soporte. Supónganse que tengo una F en B5, es decir, que tengo un morfismo que me lleva una 5 concatenación tiene que caer en A. Es decir que, y quiero definir el morfismo F que exactamente a esa concatenación, a ese soporte, a ese camino, me lo manda gamma, y a todo el resto me lo manda 0. Entonces eso lo vamos a anotar de esta forma. Vamos a decir que W, que es el soporte de mi N concatenación, es paralela al camino no nulo gamma. ¿Sí? Cuando escriba esto, entonces voy a estar diciendo que a W, a esa concatenación, me lo manda gamma, y a todo el resto me lo manda 0. ¿Sí? Para no tener que escribir la F todas las veces. Bien, lo primero que uno piensa es, o que empecé la charla diciendo, bueno, uno pasa una estructura, pasa unos corchetes, ¿no será que siempre me da que es una álgebra de Lie diferencial graduada y no una estructura al infinito? Bien, este ejemplo nos va a mostrar que no, que tengo realmente corchetes, los Ln con n mayores o iguales que 3 no nulos, e incluso en este ejemplo vamos a ver que tenemos infinitos. Para n tan grande como yo quiera, tengo el Ln no nulo. Esto me dice que ni siquiera puedo esperar que sean nilpotentes las cosas, ¿no? No se anulan. Bien, fíjense que es un ejemplo chiquito, tengo este quiver, entonces con 4 vértices y esas flechas, y va a ser las relaciones que definen el ideal van a ser alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3 y beta gamma. Y vamos a definir F como el elemento que va de una 2 concatenación, que son las relaciones en A, dado por esto. Entonces la relación alfa 1, alfa 2 me la manda al camino no nulo alfa 1 beta, la relación alfa 2, alfa 3 me la manda al camino no nulo alfa 2 gamma, y la relación beta gamma me la manda al camino no nulo alfa 2 gamma más beta alfa 3. Bien, uno puede hacer la cuenta con los Ln como los definimos, y nos queda que para todo n impar, el Ln, que recuerden que tiene grado 2 menos n, y como cada uno de estos tiene grado 1 en nuestra graduación que está cambiada, como esto es un 2, tiene grado 1, esto siempre me va a dar de grado 2, es decir, que me va a mandar una 3 concatenación en un camino, y me va a dar que la 3 concatenación, que es alfa 1, alfa 2, con la relación alfa 2, alfa 3, me la va a mandar al camino no nulo alfa 1, beta, alfa 3, por un escalar, siempre que n sea impar, es decir, que es no nulo. Una pregunta, no sé si me Sí, escuchan. sí. La notación esta de las barritas paralelas, ¿ya la explicaste y me la perdí? O Sí, la acabo de explicar. sí, quizás cuando tengo pasó muy una rápido y... concatenación, perdón, acá, cuando tengo una concatenación, la barra paralela va a ser la F, que me manda Sí. esa concatenación a un camino no nulo gamma, y a todo el resto a 0. Ah, ¿Sí? está bien. Ok, eso entonces es un funcional que te manda a 1 a Sí, 2 a 1b, o sea que te hace como, que te mueve o sea, te hace como claro. una homotopía de beta a alfa 2 y la otra te hace una homotopía de gamma a alfa 3. Es algo de ese estilo. Eh, Digo, sí, no sé. es como que Creo, mueve creo beta a creo que 2. no, creo que no. No, Lo que quiero decir es que mueve beta a alfa 2 y gamma a alfa 3. Eso es lo que está haciendo en el camino, ¿no? claro, justo en este ejemplo puede ser, pero bueno, en general uno manda una concatenación que tiene que está concatenando relaciones, es decir, algo cero a un camino en A, es decir, a un Claro. elemento de A que es un camino no nulo. Y en el ejemplo que diste, o sea, pasa algo particular, que es que si sumás esos ln con el signo correcto, eso no converge igual, ¿no? No converge. O sea que te da 0 y algo no nulo, y 0 y lo mismo, y 0 y lo mismo. Claro, es Ok. decir, que no converge, justamente es un ejemplo que ahora cuando veamos elementos de Mauer-Cartan, justamente nos interesa calcular los Ln en n copias de f con f de grado 1, como estamos acá,
y quiero Claro. hacer la suma sobre todo de n, que en este caso lo que vemos es que ni siquiera tiene por qué ser una serie convergente. ¿Sí? Ahora justo lo iba a decir, pero sí, en este caso no converge. Bien, entonces vamos primero a la definición de elemento de Mauer-Cartan. Cuando tengo un álgebra de Lie diferencial graduada, L, vamos a decir que un elemento de grado 1 es un elemento de Mauer-Cartan si satisface la ecuación de Mauer-Cartan, esta sencilla, que es que el diferencial de f más un medio del corchete de f consigo mismo sea 0. Fíjense que relaciona las aplicaciones que tenemos, el diferencial y el corchete. Esto se puede generalizar y decimos que un elemento de Mauer-Cartan en un álgebra L infinito es un elemento de grado 1 que satisface la ecuación de Mauer-Cartan generalizada, que es esta suma, que como bien dijo Pedro, no tiene por qué ser convergente, es una serie en verdad, ¿no? Y aparecen, si uno tiene que Ln a partir de 3 es 0, uno recupera la ecuación anterior, en verdad con un cambio de signo, con un menos. Este más menos 1 es menos 1 a la n por n más 1 sobre 2, creo. Pero hay un signo que depende de n. Vale. Bien. Entonces, recordemos que estamos interesados en los elementos de Mauer-Cartan porque son los que codifican las deformaciones. Y lo que está probado también es que si tengo una equivalencia entre dos álgebras L infinito, ver los elementos de Mauer-Cartan de una es equivalente a ver en la otra, es decir, se comportan bien con esa equivalencia. Entonces, nosotros que queremos estudiar los elementos de Mauer-Cartan, nos sirve verlos en nuestro complejo de Barth. Bien, ahora vamos a algunos ejemplos o con restricciones en las álgebras que tomamos. Hasta el momento solo habíamos tomado álgebras monomiales en general, ahora vamos a poner algunas. La primera y la que motivó este trabajo fue ver qué pasa con las álgebras de radical cuadrado. Es decir, cuando el ideal que tomamos es el radical al cuadrado, todos los caminos de longitud 2 son 0. Entonces, nuestra primera cuenta fue, bueno, cuando uno hace lo que quiere para calcular el corchete, es decir, agarro dos elementos de mi complejo de Barth, los llevo al complejo de Cauchy, les hago el corchete y los traigo, eso anda bien, ¿sí? Eso cumple Jacobi. Entonces, lo que estamos diciendo, ese fue lo primero que vimos y dijimos, bueno, pasará siempre, pasará bajo algunas hipótesis. Bueno, después cuando empezamos a trabajar vimos que casi nunca nos pasa, no pudimos decir, bueno, para radical cubo, para las cosas, para cuadráticas, esas cosas no. Pero bueno, Pero cuando... eso pasa porque es COSUL tu álgebra, ¿no? O sea, si tomas j al cuadrado, ese álgebra te da COSUL y por eso tus L superiores tienen que dar 0. Bien. Ustedes Supongo. tienen, sí, perdón, ¿ustedes tienen alguna condición suficiente, digamos, para que dé directamente un álgebra de Lie, digamos, sin estructura L infinito, sino directamente álgebra de Lie? No. Ok, o sea, en esto sí saben que radical, bueno, por lo que vimos, Claro, en esto cuadrática sí, no porque... alcanza. Claro, cuadrática no alcanza porque incluso el ejemplo anterior era cuadrática. Claro. Y radical a la algo Radical tampoco. cubo o radical a la algo es lo que voy a ver después, que tampoco. Con radical cubo tampoco. Después Ok. uno puede ponerse a jugar de si tengo un subquiver de esta forma u otra, pero no pudimos sacar algo limpio de decir, tuvimos Perdón. varias hipótesis que planteamos, pero no pudimos probar ninguna. Perdón, el quiver puede tener ciclos orientados aquí. Sí, 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 sí. Gracias. Puede tener ciclos, puede tener loop, cualquier álgebra, el quiver puede ser cualquiera. Bien, entonces cuando tengo radical cuadrado, vemos que los Ln, a partir de n igual a mayor o igual que 3, se hacen 0. Entonces realmente tengo un álgebra de Lie diferencial graduada. Y sin lo que habíamos hecho, como decíamos, esto de definir el corchete, como a uno se le ocurre, que es mandar los elementos, hacer el corchete y traerlos, uno podía probar que cumplían Jacobi. ¿Sí? Más, lo habíamos hecho antes de meternos con estructura de L infinito, lo habíamos visto que cumplían Jacobi, es decir, que realmente era un álgebra de Lie. Bien. Y entonces uno dice, bueno, quiero ver los elementos de Mauer-Cartan que tengo en este álgebra de Lie, que es el complejo de Barth.
Recuerden que la ecuación era hacer el diferencial de f más un medio de el corchete de f con f. Bien, con f de grado 1. Entonces uno dice, bueno, me aparece el corchete. ¿Cuándo el corchete puede ser 0 en elementos de grado 1 en el complejo de Barcel? Y lo que vimos es que si el corchete de U contra B es distinto de 0, es porque el quiver original tiene que contener un subquiver de esta forma, donde estamos abusando y pueden coincidir los vértices, es decir, podría ser que este vértice que escribo acá sea el mismo que este y alfa 1 sea el loop, ¿sí? Pero cuando uno lo estira para ver, si no contiene un subquiver de esta forma, el corchete siempre es 0. Es decir, que si no contiene un subquiver de esta forma o de esta, que está en espejo, lo que sé es que la ecuación de Mauer-Cartan me queda, como el corchete siempre es 0, me queda que el diferencial sea 0. Es decir, que los elementos de Mauer-Cartan coinciden exactamente con los cociclos de Hoyle, ¿sí? Si no contiene un subquiver de esta forma. Y uno podría decir, bueno, y si contiene, ¿puedo tener alguna relación entonces, alguna contención entre los cociclos, que siempre los cociclos sean de Mauer-Cartan o que todos los elementos de Mauer-Cartan sean cociclos? Y no, y acá ponemos dos ejemplos. Fíjense que este primero tomo el quiver, que era el primero que aparecía acá, era este. Y estoy en radical cuadrado, ¿sí? Es decir, que todos los caminos de longitud 2 son 0, y tomo la f, que sea el que me manda la relación alfa 1, alfa 2 al camino paralelo beta, y la relación beta, alfa 3 al camino paralelo gamma. Entonces uno puede ver que el diferencial, ahí lo puse en un elemento, pero el diferencial en todo f es 0, aplicarle el diferencial para aplicado a cualquier elemento da 0, y el corchete de f contra f en esta 3 concatenación, da distinto de 0. ¿Sí? Entonces, este es un 2 cociclo, porque su diferencial es nulo, pero no es un elemento de Mauer-Cartan, porque si uno suma acá poniéndole un medio, le da no nulo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esa contención no la tenemos. Todos los cociclos no son elementos de Mauer-Cartan, y vamos a ver otro ejemplo, que fíjense que si uno pone que en el primer vértice coincida con el tercero, le queda esto, ¿sí? Es decir, que este quiver es de los que nosotros decimos contiene un subquiver de esa forma, es decir, es de esa forma. Y tomemos este elemento, que me manda a alfa 2, alfa 3 a beta, alfa 1, beta me lo manda a alfa 3, alfa 1, alfa 2 al E1 y alfa 2, alfa 1 al E2, y uno puede ver que este elemento es de Mauer-Cartan, es decir, cuando hace el corchete le da exactamente el doble que cuando le calcula el diferencial. Ese diferencial es no nulo, entonces no es un cociclo, pero sí es un elemento de Mauer-Cartan. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a un poquito más general. Pensemos qué pasa si tengo álgebras truncadas, es decir, que tengo acá el radical a la n, ¿sí? No necesariamente al cuadrado, sino que tengo el radical a la n para algún n mayor o igual que 2. Lo primero que dijimos es, bueno, ¿será que siempre es una álgebra de Lie diferencial graduada? No, es realmente L infinito. Puede ser realmente L infinito, es decir, que los corchetes sean no nulos con n mayor que 3, pero lo que sí vimos es que cuando queremos calcular elementos de Mauer-Cartan nos interesan los elementos de grado 1. Y lo que sí probamos es que si yo calculo un corchete LM en m elementos todos de grado 1, entonces siempre da 0 para m mayor o igual que 3. ¿Y por qué es importante? Como dije, para los elementos de Mauer-Cartan, lo que nos está diciendo es que calcular la ecuación de Mauer-Cartan generalizada en realidad es calcular la ecuación de Mauer-Cartan. Es decir, no tenemos una serie, sino que lo único que nos va a aparecer es L1 en F más un medio de F contra F, igual que antes. Y eso nos facilita las cosas, porque si bien uno podría tener cualquier cantidad de corchetes no nulos, a la hora de calcular elementos de Mauer-Cartan no nos interesa y solo calculamos el L2. Recuerden que el L2 era llevar los elementos al complejo de Hoyle, aplicarles el corchete y traerlos de vuelta. Bien, y veamos un ejemplito
supongamos que tenemos este quiver y un radical a la n, es decir, que las relaciones son alfa a la n y alfa a la n menos 1 beta, y tomamos esa f, la que me manda los caminos no nulos paralelos que ponemos ahí. Entonces uno puede ver que cuando les calculo el diferencial y cuando le calculo el corchete, me da lo mismo, con un 2, entonces me da que f es un elemento de Mauer-Cartan. Para cualquier n uno lo puede hacer, y no es el único, uno puede jugar a qué lo mando acá, y puede construir un montón de elementos de Mauer-Cartan. Y el último ejemplo que les cuento es en un álgebra de radical al cubo igual a 0, que el corchete sea no nulo, es decir, que realmente sea un álgebra de Lie diferencial que no sea un álgebra de Lie diferencial graduada. Fijémonos que voy a tomar, entonces, tengo este quiver, bastante grandecito, pero bueno, no le quisimos poner ciclos, uno puede dibujarlo, pero si tiene un quiver de esta forma, donde tiene caminos paralelos que le convengan, pueden aparecer estas cosas. Y vamos a tomar F1 y F2 que sean de grado 1, como tenía antes, pero F3 que ya sea de grado 2, es decir, F3 está aplicado a 3 concatenaciones. En ese caso uno puede calcular el L3 y le da no nulo, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplito en radical al cubo igual a 0, solamente que en el que vemos que no es un álgebra de Lie diferencial graduada. Bien, eso era todo lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo, dale, Pedro. No te escuchamos. Hablamos, necesito que pongas más fuerte. Hola. Sí. Ahora sí. Ahí me escucha mejor. No sé si alguien más tiene preguntas. Pero Adelante. yo tengo una... creo que hablamos con María Julia. Yo hablé con ella, no recuerdo cuándo ahora, el año pasado, supongo. Porque uno puede hacer como dos caminos a este problema, ¿no? El problema de decir, bueno, tengo el complejo de Hochschild, que es una álgebra de Lie, y quiero reemplazarlo por otra álgebra de Lie o Lie infinito. Y una forma es la que hicieron ustedes, que es simplemente decir, bueno, encuentro ¿cómo se dice? Un morfismo de comparación y transfiero la estructura. Y la otra opción, que es algo que hice yo en 2018, es decir, bueno, tomo el álgebra original, tomo un álgebra de G que sea cuasi isomorfa y tomo el álgebra de derivaciones de eso. Eso te da un álgebra de Lie posta, que, bueno, en particular es el infinito, pero que es un poco más grande, ¿no? Porque, o sea, es una álgebra de derivaciones, pero una álgebra muy grande. Yo la verdad que hice cuentas con ese álgebra, con los ejemplos que tenía, pero la verdad es que me cuesta traducir las cuentas estas con la notación que usas vos y María Julia, con la notación que uso yo y la forma en que lo pienso, pero... La verdad es que no sé si quizás María Julia te comentó eso y si pudieron comparar algo en esas situaciones. No comparamos. Vimos tus trabajos, después de publicar vimos tus trabajos, pero no hemos pasado a tu forma de pensar. Todavía no nos hemos tomado el trabajo de ver cuál es la traducción, si hay cosas similares o cómo se pasaría un resultado al otro lado. No lo hemos hecho. Claro, sí, o sea, a ver, lo que quiero decir es que, digo, la ecuación de Maurer-Cartan en este caso y en el caso mío no son tan distintas porque en el diferencial que tomarías en mi caso, de x más un medio de xx, el diferencial ya tiene un montón de productos superiores. Entonces cuando haces diferencial de x es como que ahí tenés la serie infinita tuya, ¿no? Bien. Pasa que, bueno, nada, no sé, yo justo ahora, bueno, estoy haciendo algunas cuentas para
tratar de usar estos tipos de modelos para pensar en deformaciones, pero la verdad es que no tengo una idea concreta de cómo traducir los corchetes a la ecuación que tengo yo, ¿no? Pero bueno, estaría bueno verlo, a ver qué da. Yo tengo un comentario de digamos, volviendo a lo que vos decías en algún momento, Pedro, cuando Fiorella mostró los dos ejemplos, el de radical cuadrado 0, que vos dijiste, ese funciona porque es COSUL, pero el Sí, no, ejemplo eso anterior, me apura, me parece. claro, porque el ejemplo anterior también es COSUL, porque es monomial cuadrática, entonces creo que era cuadrática, si no antes de la de radical cuadrado. A ver. Sí. ¿Cuál es había un ejemplo Ahí. Sí, ese Entonces, de ahí. bueno, ¿Cuáles son las relaciones? claro, las relaciones están en Acá, la que alfa dice 1, Irene alfa 2, Ideali. alfa 2, alfa 3 y beta 2. Sí, Entonces tenés una que es sí, monomial cuadrática, así que es COSUL, entonces, y sin embargo ahí la estructura del infinito no es, o sea, es verdaderamente el infinito, así que no tiene que ver con el hecho de que sea COSUL. claro. Sí, no. Creo que me apuré. Lo que estoy pensando me parece más es en la estructura de álgebra que tenés en el modelo minimal. Ujú. Porque ahí solo tenés un corchete, una comultiplicación, pero eso cuando lo uses para el diferencial sí te van a quedar cosas de orden superior. ¿Más preguntas? Sí, en un momento hablaste de una serie que no era convergente, Sí. pero Ahí, ¿no? ¿cómo podría ser convergente? No entiendo en qué topología podría ser convergente. Bien, en verdad lo que tiene es que si uno tiene una nilpotencia, hay varios trabajos en los que dice, bueno, lo que necesito para poder definir esto es que sean nilpotentes, es decir, que a partir de un n se anulen, ¿sí? Directamente. Es decir, Fuertemente convergente, o sea sí, que sí, truncada es decir, directamente. que sea Claro, sí, ahí sí. que no sea una serie. Sí. Claro. Okay. Yes. Hay un paper de Getzler, me parece, donde él define justamente esta nilpotencia para el infinito, que está mal la definición de algo, pero está bien en realidad, y después Berlund la corrige, pero sí, con eso te alcanza. Claro, Y si le no, ponen, digo, no puedes considerar la topología respecto al ideal de cuadrados, al ideal de aumentación. Creo que también con eso seguro que podés. No sé. no sé. Claro, supongo que no lo consideraron porque estaban mirando directamente la finitud, ¿no? No, estábamos mirando otra cosa, nosotros más la estructura, que no nos metimos en sí con la ecuación y ver, pero en la mayoría de los papers, como dijo recién Pedro, le ponen esta condición, bueno, una nilpotencia, cierta nilpotencia, ¿sí? En algún lado, cosa de poder asegurar para que esto no sea en verdad una serie, ¿no? O sea, los ejemplos que tengo yo, esa F, o sea, ese LN, cuando lo aplicas muchas veces, simplemente lo que hace es mantenerte el peso de si le das a cada variable le pones peso 1, ese LN te preserva el peso y te baja el grado homológico, ¿no? Entonces en algún momento vas a tiene que dar 0 por cuestiones como forzadas. O sea, esa serie en general es finita en estos casos. No sé. Che, No otra sé cómo. pregunta, el producto aquí no hay problema para Barce. O sea, ¿Cómo? No. el producto. No nos metemos, no. Solo estamos con... ese es un trabajo, sí, de María Julia con Lucrecia, vieron que el CAP anda bien, sí. Ese no Claro, hay problema. El CAP lo podés trasladar directamente de un lado al otro y sigue verificando todo lo que querés. El problema es Jacobi. El problema es Jacobi. O sea, de la asociatividad del CAP no tienen ningún hay problema. problema. Ok. Exacto. O sea, no Hola María aparecen Julia, las no sabía álgebras que ahí. estabas conectada. Hola, Pedro. O sea, la estructura de infinito no tendrías ningún problema. Directamente te da un álgebra, sí. Está bien. Y yo tengo otra pregunta. Esto, bueno, ustedes hicieron mucho uso de los morfismos de comparación, los de María Julia y Lucrecia. Sí. Digamos, obviamente eso es difícil de conseguir. Y ahora,
para ciertas familias de álgebra, uno por ahí tiene morfismos de comparación, digo, en casos muy particulares. Entonces por ahí intentaron hacerlo con una familia que no sea monomial, pero para la cual tengan... No, pero después vimos ahí un trabajo de Barmeyer y Wang, ¿era? Sí. Y Wang que bueno, lo sacaron también hace poquito, en el que trabajan con el complejo que definieron ustedes, Andrea, Sí. con Sergio, y ellos definen los morfismos de comparación a partir de, definen primero el H, es decir, si tienen el SDR data con el H, a partir de ahí definen el FIG, utilizando el H, entonces como que le cumple las cosas automáticamente. No lo tienen explícito, Claro. pero a partir de la homotopía pueden hacer las mismas cosas. O al menos ellos lo hacen, ellos solo están interesados no en toda la estructura del infinito, sino solo en los elementos de Mauer-Cartan. Entonces solo lo calculan en grado 1. Pero bueno, ellos lo hacen sin tener explícitamente el F y el G. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, voy a dejar de grabar. Yo tengo una. Dale. Si vos tenés el F y el G explícitamente, bien explícitamente, al menos en los primeros grados, pero tu álgebra no es un álgebra de Quiver ni es nada muy agradable, pero tu F y G están bien explícitos. ¿Con eso podés conseguir tus Ls, al menos en los primeros grados, con completa? Bueno, si vos tenés un complejo, estos Ls están definidos, acá no le pedimos nada, ¿no? Acá tenemos cualquier complejo que puedas meter en una SDR data. ¿Sí? Acá en la charla yo dije solo para monomial, pero este resultado de estos Ls definidos así son para cualquier complejo de cocadenas que metas acá y que cumpla el SDR data. Ok, gracias. Entonces sí los tenés para cualquiera. Perfecto. Bueno, creo que me falta, no sé si me falta alguien, si hay alguien que no estoy viendo y quiere preguntar. Si no, bueno, no, así que gracias de nuevo, Fiorella, la verdad, muy lindo. Yo no te había podido escuchar la otra vez en tu charla, así que, bueno. Pero conté otra cosa. Sí, había visto el resumen, yo digo, bueno, por ahí cuenta lo que me perdí la otra vez, pero bien. Entonces el miércoles que viene, Cristian, si te acordás. El miércoles a GB de la Universidad de los Andes de Bogotá. Ok. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias a todos y hasta el miércoles entonces. Hasta luego. Chao. Y aplausos nuevamente.